Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 3.2, que es el círculo trigonométrico. Y lo que nos indica es que dibujemos en el plano cartesiano una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Y que representemos el ángulo de 60 grados tomando como lado terminal un radio de la circunferencia. Y que determinemos las coordenadas del punto P, X, Y, que es la intersección de la circunferencia con el lado terminal del ángulo. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Construimos la circunferencia, trazamos la medida del radio igual a 1 y tomamos el ángulo de 60 grados. Si nosotros obtenemos los valores del cateto opuesto y el cateto adyacente, ya sabemos que para el ángulo de 60 grados nosotros ya conocemos las medidas, ¿verdad? Esto ya lo vimos en primer año y lo conocimos como triángulos notables, que si este mide 60, aquí está en 30, entonces estos son los valores y de aquí salen las razones trigonométricas para cada uno de esos ángulos. Lo mismo sucede para el ángulo de 45 grados, entonces esto es lo que vamos a aplicar básicamente. En el 2 nos pedía las coordenadas. En la figura se forma el triángulo rectángulo POA y P es el punto PX, Y o el origen y A es la proyección de P sobre el eje X. Entonces, si utilizamos las razones trigonométricas, ya sabemos que el seno de 60 sería igual a Y sobre 1. Entonces, y el coseno de 60 sería igual a X sobre 1. Que eso equivale a X y el otro equivale a Y. Por lo que se tiene que Y es igual al seno de 60 grados. Es decir, raíz de 3 sobre 2. Y X equivale al coseno de 60 grados, que es igual a tener 1 sobre 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto P son 1/2, raíz de 3 sobre 2. Entonces acá lo que significa es que se denomina círculo trigonométrico, se abrevia CT, a la circunferencia de radio 1 centrada en el origen O. Además dice que las coordenadas de un punto P, X, Y en el círculo trigonométrico están determinadas por el ángulo θ dibujado en posición estándar con lado terminal OP. Por definición de las razones trigonométricas de cualquier ángulo se tiene que θ es igual a Y sobre 1 y es igual a Y. Y el coseno de θ es igual a X sobre 1 y eso equivale a X. Por lo tanto, miren, y esta es la parte clave que tenemos que entender. Si el punto P es la coordenada de X, Y, eso aquí en el círculo trigonométrico significa que ese punto P equivale al coseno de θ, seno de θ. ¿Estamos? Por ejemplo, acá el ángulo era de 60 grados, entonces la coordenada es coseno de 60 grados, seno de 60 grados, que en valores es 1/2 y raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, para todo ángulo θ es posible determinar los valores del coseno de θ y del seno de θ como coordenadas de un punto en el círculo trigonométrico. Por ejemplo, acá, miren. Nos pide el literal A, lo vamos a hacer de esta manera. Que encontremos las coordenadas para el ángulo θ de 120 grados y también para el ángulo θ igual a 210 grados. Únicamente nos pide grafique el punto P, coseno de θ, seno de θ en el círculo trigonométrico y que dibujemos un círculo por cada uno de los literales. Entonces básicamente aquí tenemos el círculo trigonométrico. Vamos a dibujar el ángulo θ de 120 grados. Colocamos el transportador y ya sabemos que obviamente aquí va, ¿verdad? 0, 10, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 120, que cae exactamente ahí. Y ahora vamos a trazar el ángulo de 120 grados. Muy bien, y ahí tenemos el ángulo correspondiente a 120 grados. Ahora lo que me pide es esta coordenada, miren. Entonces, esa coordenada, para el ángulo θ, la coordenada va a ser P, P es la coordenada, coseno de θ, seno de θ. Entonces, aquí simplemente lo que hago es sustituir el ángulo θ. Entonces sería coseno de 120 grados, seno de 120 grados. Y eso es todo. Quiere decir que aquí lo único que voy a escribir es P, cuya coordenada es coseno de 120 grados, seno de 120 grados. Eso es todo.
Ahora vamos a construir el de 210. Recordemos algo. Si yo grafico el ángulo, de aquí hasta aquí hay 180 grados. De 180 grados para llegar a 210 grados, ¿cuánto me hace falta? Si a usted le cuesta, entonces simplemente a 210 réstele los 180, quiere decir que me faltan 30 grados. Entonces coloco el transportador, ¿verdad? Y lo único que voy a medir son los 30 grados que me faltan. Y básicamente caería 10, 20, 30 acá, ¿ve? Y ahora lo único que hago, ¿verdad?, es unir con el vértice. Y acá tenemos que este corresponde al ángulo de 210 grados. Ahora bien, la coordenada P que me pide acá es el mismo proceso que voy a hacer acá. Simplemente la coordenada P sería coseno de 210 grados, coma, seno de 210 grados. Eso es lo único que tenemos que hacer acá. Entonces la coordenada sería coseno de 210 grados, coma, seno de 210 grados. Y ahí ya los tengo construidos en el círculo trigonométrico. Entonces lo mismo van a hacer ustedes acá, teniendo cuidado, ¿verdad?, que cuando son ángulos negativos medimos en sentido contrario las agujas del reloj, como quien dice para acá, ¿verdad? De esto nos podemos auxiliar de igual manera en el libro de texto del año pasado para poder construir ángulos que ya sobrepasan incluso hasta los 360 grados, ¿verdad? Y de igual manera con esto vamos a sacar los valores del ángulo del seno y el coseno para los ángulos de 0 grados, 90, 180 y 270.